¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre después del último suspiro? ¿Qué existe realmente cuando el cuerpo ya no responde, pero la conciencia insiste en permanecer? El relato que escucharás hoy es un testimonio espiritual psicografiado de alguien que murió de COVID y que, al atravesar esa frontera invisible, descubrió lecciones que jamás imaginó en vida. Te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones para no perderte ningún relato como este, porque cada palabra puede traer luz a tu camino. Y comenta aquí abajo con un número para saber que estás aquí, acompañando este viaje entre lo visible y lo invisible. Sentía el aire entrar y salir con dificultad por el respirador que me mantenía atado al cuerpo. Cada soplo mecánico era como una marea forzada, empujándome dentro y fuera de la vida. El frío metálico de las paredes y el zumbido constante de las máquinas hacían que el tiempo se alargara como si nunca fuera a terminar. Los médicos, cubiertos por máscaras y visores, apenas dejaban ver sus rostros, pero en sus ojos percibía miedo y compasión. Era como si ya supieran que mi último aliento estaba cerca. Mi mente oscilaba entre la lucidez y el delirio, y en ese intervalo recordaba escenas simples de la vida. El aroma del café hecho por mi madre, las risas con mi hermana, los abrazos de Camila. Todo parecía distante, como si la memoria fuera más real que el presente. En aquella cama comprendí que mi cuerpo ya no respondía a las órdenes del alma y del espíritu que aún intentaban resistir. Era una lucha desigual, donde solo esperaba el desenlace inevitable. Había una extraña serenidad mezclada con pavor. Pensaba en la muerte como un pasillo oscuro en el que tendría que entrar solo. A cada latido del corazón, la pregunta resonaba: ¿qué hay del otro lado? El testimonio espiritual que compartiría más tarde empezó a nacer allí, en la angustia de aquella sala iluminada por lámparas frías, donde lo humano y lo eterno se entrelazaban. Mientras los aparatos pitaban, sentí una presión leve sobre el pecho, como si manos invisibles me dijeran: «No temas, hijo». Mi cuerpo sufría, pero dentro de mí crecía una chispa de entendimiento. Era como si empezara a aceptar que la vida después de la muerte no era solo un concepto lejano, sino una realidad que se acercaba de forma inevitable. Y entonces, cuando el sonido del monitor comenzó a alargarse como la nota final de una música triste, entendí que mi aliento ya no me pertenecía. Era parte del ciclo de la existencia, un ciclo que me invitaba a entregarlo todo. Allí, en ese instante solemne, di mi último suspiro terrenal e inicié mi primer paso hacia el relato del otro lado, que hoy comparto como mensaje de un espíritu que encontró en la muerte la más profunda lección de vida. Cuando mis ojos cansados aún podían abrirse entre suspiros, vi el reflejo de rostros conocidos. Allí, del otro lado del cristal frío de la UCI, estaba mi madre, Rosa, con las manos apoyadas contra la barrera transparente que nos separaba. Sus lágrimas caían como ríos silenciosos, y yo sentía cada gota caer en mi corazón. Nada dolía más que saber que, en el momento final, el abrazo no sería posible. Fue la primera vez que entendí el peso de una despedida sin abrazo. Mi hermana Mariana también estaba allí, intentando contener la angustia. Vi sus ojos suplicando a los médicos una oportunidad para verme de cerca, para tomar mi mano, pero las reglas de la pandemia eran implacables. El virus, invisible y cruel, no solo había robado mi salud, sino también la dignidad de una despedida cálida. El consuelo en el luto sería negado a quienes más me amaban. Y yo, impotente, solo los contemplaba a través de aquel vidrio que parecía separar mundos enteros. Mi padre, hombre de pocas palabras, permanecía inmóvil, pero sus ojos delataban la tormenta que llevaba dentro. No había discurso, no había oración suficiente que pudiera atravesar ese obstáculo físico. Su silencio era tan profundo que llegaba a mí como un eco de desesperación contenida. Allí comprendí que el contacto espiritual con la familia solo podría ocurrir más allá de la materia,
cuando el alma y el espíritu encontraran paso. Y Camila, mi compañera de tantos sueños, no pudo estar presente. Supe después que, desde su habitación, lloraba sola, aferrada a una fotografía nuestra. En ese instante, sentí que mi corazón se partía en dos. Una mitad se quedaba con ellos, la otra me acompañaba. La distancia física me obligaba a mirar con otros ojos, a entender que el relato psicografiado que nace hoy es también el puente que no me fue permitido en vida. Entonces comprendí una lección dolorosa, pero necesaria. La muerte nos enseña que el amor no cabe en barreras, máscaras ni vidrios. El testimonio espiritual que hoy ofrezco tiene su origen en aquel momento, cuando entendí que el verdadero lazo no se rompe con la ausencia física. Mi madre, mi hermana, mi padre y Camila no pudieron abrazarme, pero cada lágrima suya se convirtió en oración, y esa oración fue la luz que guió mi alma más allá de la pandemia y de la oscuridad. El sonido del monitor cardíaco era el último hilo que me unía a la vida terrenal. Ese pitido constante que antes me irritaba se transformó en la melodía que marcaba mis últimos instantes. Pero de pronto se alargó, se volvió un sonido continuo, como si el tiempo mismo se detuviera para escucharme partir. Y entonces el silencio cayó sobre mí con un peso indescriptible. Era el instante en que el mundo material se despedía de mí y yo de él. Ya no había dolor, solo una extraña quietud. Los médicos se movieron con rapidez, intentando devolverme el aliento que ya no era mío. Vi manos agitadas, medicamentos preparados, pero eso ya no me alcanzaba. El cuerpo era solo una vestidura pesada que comenzaba a dejar atrás. En ese momento, comprendí que el relato del otro lado había comenzado, aunque mis familiares aún creyeran que seguía allí, atado a la cama. El silencio no era vacío, tenía presencia, una densidad casi tangible. Sentía como si estuviera rodeado de voces invisibles, esperando que diera el primer paso más allá del umbral. Era como atravesar una puerta que cruje y detrás de ella encontrar algo que siempre me había estado esperando. El ruido del hospital desapareció, y en su lugar surgió una paz que ninguna máquina podría replicar. En ese instante entendí que la muerte no es el final, sino la revelación de otra forma de vida. Lo que parecía vacío era, en verdad, plenitud. El silencio tras el monitor fue como una invitación solemne a aceptar mi nueva condición. Ya no era paciente de una UCI, sino viajero de un camino espiritual. Era la prueba viva de que la vida después de la muerte no es mito ni creencia distante, sino una experiencia real que me envolvía. Y fue así como, en medio de una sala iluminada por lámparas artificiales, me vi sumergido en una luz interior más fuerte que cualquier claridad humana. El silencio era solo la música de entrada hacia el infinito. Allí comprendí que el testimonio espiritual que hoy entrego estaría marcado para siempre por el sonido que se apagó y por la voz de la eternidad que se encendió en mí. Sentí un alivio inesperado, como si una cadena pesada hubiera sido retirada de mis hombros. De pronto comprendí que ya no estaba atado a aquella cama de hospital. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo inmóvil, rodeado de enfermeros y médicos que luchaban por reanimarlo. Había compasión en sus gestos, pero ya no era conmigo. Yo estaba arriba, como un observador silencioso, descubriendo que la muerte es solo un movimiento natural del alma y del espíritu. El choque inicial fue inevitable. Era extraño ver mi propio rostro, pálido e inerte, mientras mi conciencia permanecía viva y despierta. Extendí la mano por instinto, intentando tocar mi cuerpo, pero comprendí que ya no había contacto posible. Esa separación marcó el inicio de mi viaje en el relato psicografiado que ahora comparto. Fue allí donde entendí que el cuerpo es solo una vestidura temporal, que tarde o temprano debemos dejar atrás. Al principio sentí miedo. ¿Cómo podía existir sin aquello que siempre me había definido? Pero pronto noté una ligereza en cada movimiento. No caminaba, deslizaba, no respiraba, pero estaba plenamente vivo.
Era como si me hubiera liberado de una prisión invisible. En ese instante, el aprendizaje espiritual comenzó a revelarse. La muerte no me quitó nada, solo me devolvió la libertad olvidada. Mientras observaba a los profesionales continuar con su labor, comprendí que ninguno de ellos sabía que ya me encontraba en otra dimensión. Quise gritar, avisar que estaba bien, pero mi voz no tenía eco en el mundo material. La impotencia se mezclaba con la comprensión. Ya no necesitaba convencer a nadie. El verdadero testimonio sería dado en el momento justo, cuando mi mensaje de espíritu pudiera ser escuchado por corazones preparados. Así, entre la sorpresa y la aceptación, experimenté mi primer vuelo fuera del cuerpo. Era como cruzar la delgada línea entre lo real y lo invisible. El desprendimiento no fue una pérdida, sino una revelación. Sí, había muerto de COVID, pero en ese instante descubrí que la vida eterna se abría ante mí. Era el inicio de un relato del otro lado, marcado por la certeza de que nada de lo que somos se pierde en el silencio de la muerte. Al dejar el cuerpo atrás, me sentí envuelto por una neblina gris que llenaba el pasillo del hospital. El ambiente, antes lleno de luces artificiales y sonidos mecánicos, se transformó en un espacio silencioso, cubierto por una penumbra suave. Era como caminar dentro de un sueño, donde los contornos se disolvían y solo permanecía la esencia. Cada paso no se daba con los pies, sino con la voluntad, guiado por algo más grande que yo. En medio de aquella oscuridad tenue, escuché voces. Eran lamentos, gemidos, súplicas que venían de diferentes direcciones. Reconocí allí a otras almas perdidas, recién liberadas del cuerpo, aún confundidas y atrapadas en la idea de que seguían enfermas. Algunos clamaban por aire, creyendo que aún estaban intubados. Otros llamaban a sus familiares, incapaces de aceptar su partida. Fue doloroso presenciar ese estado de desorientación espiritual. Yo mismo vacilé. Me pregunté, ¿estaré atrapado para siempre en esta penumbra? Pero algo dentro de mí decía que no era un castigo, sino un camino. Era como atravesar una madrugada interminable antes del amanecer. En ese escenario, comprendí que la experiencia después de la muerte no es igual para todos. Depende de la conciencia que llevamos, de las elecciones hechas en vida y de lo que cultivamos en el corazón. El frío de la neblina no era físico, sino emocional. Era la ausencia de dirección lo que congelaba la esperanza de esos espíritus. Sentí una necesidad repentina de rezar, sin saber exactamente a quién dirigirme. Y al formar las primeras palabras en pensamiento, percibí que una pequeña llama de luz se encendía a mi alrededor. La oración, aún tímida, se volvió el hilo que me sostenía en lo desconocido. Así di mis primeros pasos en el más allá, entre la oscuridad y la esperanza. No había certeza, solo la intuición de que el amor sería mi guía, y aún en la penumbra, descubrí que no estaba solo. Mi jornada espiritual había comenzado, y cada voz que resonaba a mi alrededor era un recordatorio de que todos buscábamos lo mismo: consuelo, orientación y la promesa de que la vida después de la muerte no era el final, sino el renacimiento. Mientras caminaba en esa penumbra, una figura comenzó a destacarse entre la niebla. Parecía un campesino sencillo, con sombrero gastado, ropa humilde y mirada serena. Se acercó despacio, sin prisa, como quien no quiere asustar. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, sentí un calor que disolvió parte del miedo que me acompañaba. Era como si su presencia fuera un faro en medio de la oscuridad. Se presentó. «Soy Aurelio, pero puedes llamarme Don Aurelio». Su voz era firme pero acogedora, y tenía un acento que recordaba al campo mexicano. No había ostentación en sus palabras, solo la sabiduría tranquila de quien conoce los caminos invisibles. Extendió su mano, y al tocarla, comprendí que no era carne ni hueso, sino energía, suave y fuerte al mismo tiempo. Don Aurelio me dijo que no estaba solo, que muchos guías espirituales se dedicaban a acoger a las almas recién llegadas. Explicó que la pandemia de COVID había llevado a miles de espíritus de una sola vez, y que esa transición en masa
Requería cuidados especiales. Hablaba con sencillez, pero cada frase suya parecía grabarse en mi alma como una semilla de aprendizaje eterno. Contó que él también había muerto de una enfermedad respiratoria muchos años atrás, cuando aún trabajaba en el campo. Dijo que conocía la angustia de la falta de aire y la soledad de una cama. Y fue precisamente esa experiencia la que lo convirtió en guía para quienes partían en esas circunstancias. En él no vi solo un compañero, sino un mensajero del más allá, cuya misión era transformar el dolor en consuelo. La presencia de don Aurelio fue la primera prueba de que no estábamos abandonados del otro lado. Me invitó a seguir adelante, diciendo que había mucho más por descubrir y que mi historia no terminaba allí. En ese instante comprendí que un guía espiritual había sido colocado en mi camino, no por casualidad, sino por amor. Y con ese gesto simple, un campesino del más allá iluminó mi destino con la promesa de que no caminaría solo. Seguí junto a don Aurelio y poco a poco la niebla comenzó a disiparse. Entonces me di cuenta de que no estaba solo. Decenas, tal vez cientos de espíritus caminaban juntos, sin rumbo definido. Algunos aún lloraban, otros se aferraban a la idea de que debían volver al hospital, rogando por médicos y aparatos. El dolor de ellos era palpable, un eco de desesperación que cortaba el alma. Estas almas confundidas vagaban por las calles vacías de la ciudad, aún marcadas por el silencio de la pandemia. Veía iglesias cerradas, plazas desiertas y casas iluminadas solo por velas en homenaje a los muertos. Muchos no entendían que ya habían partido. Insistían en buscar a sus familias, intentando abrazar a hijos, esposas, padres. Pero, al extender las manos, atravesaban cuerpos sin ser notados. Era un sufrimiento profundo, como gritar en medio del vacío. Don Aurelio me explicó que esa era la caravana de almas perdidas, llevadas por el virus sin tiempo de despedida. A ellas les faltó el consuelo del abrazo, la última mirada, el adiós que calma. Y esa ausencia los dejaba atrapados en el mundo material, incapaces de aceptar lo que ya había ocurrido. Él decía que ese era el mayor reto de la espiritualidad en tiempos de pandemia, mostrar que la muerte no borra los lazos, solo los transforma. Mientras caminábamos, vi a un joven gritar por su madre, repitiendo desesperado: «Sigo vivo, no me dejen aquí». Otro se sostenía el pecho, convencido de que aún luchaba contra la falta de aire. Estas visiones me herían, pero también me despertaban. Comprendí que yo también podría perderme en ese dolor si no aceptaba mi nueva realidad. Fue entonces cuando entendí que el aprendizaje espiritual comienza con la aceptación de lo que somos más allá del cuerpo. En medio de esa multitud invisible, don Aurelio tomó mi brazo y dijo: «Mira bien, hijo, y entiende. Has sido llamado a testimoniar, no a perderte». Sus palabras resonaron en mí como un llamado. Allí, en el corazón de la confusión, comprendí que mi relato psicografiado tendría la misión de dar voz a esta caravana, porque cada alma perdida lleva un mensaje, y cada lágrima derramada pide luz para que un día puedan reencontrar el camino hacia la vida eterna. Mientras avanzaba en mi camino espiritual, mi atención fue atraída de vuelta a la tierra. Vi a mi hermana Mariana, desesperada, discutiendo con médicos y enfermeros. Suplicaba que la dejaran entrar, que la dejaran tomar mi mano por última vez. Su voz se elevaba como un grito de rebelión contra las reglas que la mantenían alejada. Sentí en el pecho el peso de su dolor, porque nada hiere más profundamente que la imposibilidad de una despedida sin abrazo. Mi madre, Rosa, no lograba resignarse. Con los ojos hinchados, repetía oraciones y hacía promesas como si aún existiera una posibilidad de traerme de regreso. Su fe era inmensa, pero su dolor era aún mayor. Cada lágrima suya caía como una súplica silenciosa que atravesaba dimensiones. Desde el otro lado, sentía su energía como un hilo que todavía me ataba al mundo. Era el contacto espiritual con la familia, que incluso sin saberlo, sostenía mi alma. Mi padre, que rara vez mostraba emoción, parecía un hombre quebrado.
Sentado en silencio en el pasillo del hospital, sostenía un rosario entre los dedos temblorosos. Sus ojos, fijos en el suelo, delataban un mar de arrepentimientos. Sentí que recordaba las veces en que pudo haber estado más presente, más afectuoso. La partida de un hijo no es natural para ningún padre, y en ese momento él vivía su propio tribunal de conciencia. En el cuarto de Camila, la escena no era distinta. Ella, que no pudo despedirse, abrazaba una foto nuestra como si fuera mi propio cuerpo. Sus lágrimas empapaban el retrato, y su voz, entrecortada, repetía: ¿por qué tú? Era un duelo solitario, sin despedida, sin consuelo inmediato. Quise abrazarla, pero lo único que logré fue envolver su corazón con mi presencia invisible, ofreciéndole un mensaje desde el más allá que decía: sigo contigo. Percibir el dolor de los que quedaron fue más difícil que aceptar mi propia muerte. Su agonía era mayor que la mía, y ese sufrimiento se transformó en espejo para mi espíritu. Comprendí que mi partida no era solo mía, sino de todos los que me amaban. Allí, entre lágrimas y oraciones, aprendí que la muerte también enseña a los vivos, porque cada ausencia lleva un llamado: valorar el amor mientras aún hay tiempo. Mi cuerpo ya no estaba en el hospital, sino dentro de un ataúd sellado, cerrado por miedo al contagio. Vi de lejos el cortejo fúnebre, simple, apresurado, sin el calor que una despedida merece. Mis padres seguían el coche fúnebre con pasos lentos y semblantes destrozados. No había música, no había suficientes flores, solo el peso del silencio. La pandemia había robado incluso la dignidad de la partida. En el cementerio pocos pudieron estar presentes. Las restricciones obligaban a que todo fuera rápido, casi mecánico, como si la vida humana se hubiera transformado en un protocolo. Vi a mi padre arrodillarse frente al ataúd cerrado, rezando en voz baja, pidiendo que Dios recibiera mi alma. Mi madre, de rodillas, extendía los brazos hacia el vacío, como quien aún espera que yo salga de allí. El consuelo en el duelo parecía imposible en aquel escenario. Los vecinos, que no pudieron entrar, encendieron velas en la calle. Vi cada llama titilar como si fuera una oración silenciosa ascendiendo al cielo. Fue entonces cuando entendí, incluso sin poder abrazar o tocar, esos gestos de fe creaban un puente entre mundos. La muerte física me había alejado, pero las oraciones eran el abrazo invisible que me alcanzaba. Allí nació en mí la certeza de que la oración de consuelo es más fuerte que cualquier barrera. Sentí también la ausencia de Camila, que no pudo estar presente. Su duelo fue solitario, encerrada en su habitación, lejos de la ceremonia, y aún así su energía llegaba hasta mí como una brisa suave. Era la prueba de que el amor verdadero no necesita presencia física para manifestarse. Me convertí en testigo de que cada pensamiento, cada recuerdo, es un hilo que conecta almas separadas por la muerte. En ese momento, comprendí la gran lección. El abrazo que nos fue negado en la tierra se devuelve en plenitud en el plano espiritual. La vida después de la muerte no nos quita el amor, solo lo transforma. Mi mensaje de espíritu nació de ese dolor. Ninguna despedida es definitiva, porque la eternidad guarda el reencuentro. La ausencia de un abrazo se convierte en la promesa de que algún día todos seremos reunidos nuevamente. En el silencio de su cuarto, Camila me esperaba sin saberlo. No estuvo en el hospital, ni en el funeral, pero su corazón me llamaba como si aún hubiera una posibilidad de encontrarme. La vi sentada en la cama, sosteniendo nuestra fotografía con las manos temblorosas. Sus ojos enrojecidos revelaban noches sin dormir, y entre sollozos repetía: «Te amo, te amo». Aquello desgarró mi alma más que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Sentí su añoranza como un río desbordado sin encontrar orilla. Camila buscaba en cada objeto mío un fragmento de nuestra vida juntos. La camisa olvidada en la silla, el perfume guardado en el frasco casi vacío, los mensajes antiguos en el celular. Todo se transformaba en reliquias de un amor interrumpido por la pandemia.
La ausencia de mi cuerpo hacía pesar aún más la falta de un simple abrazo. Quise tocarla, rodear sus hombros, secar sus lágrimas, pero mi mano atravesaba su forma como el viento que no puede ser contenido. Fue en ese instante que entendí la dimensión del contacto espiritual con la familia. No se da con la carne, sino con la presencia invisible del espíritu. Y aunque ella no me viera, una parte de ella percibía mi energía como un soplo que la hacía alzar los ojos sin razón aparente. Le susurré en pensamiento: «No llores así, porque estoy contigo». No lo oyó con los oídos, pero su corazón pareció calmarse por un momento. Ese fue nuestro reencuentro silencioso, nuestro reencuentro espiritual. No hubo toque, no hubo calor físico, pero sí comunión de almas. Fue allí cuando comprendí que el amor, cuando es verdadero, nunca necesita prueba material para existir. El abrazo que no hubo en el mundo físico se convirtió en promesa en la eternidad. Aprendí que la muerte puede impedir los gestos, pero jamás destruye los sentimientos. Mi partida se llevó mi cuerpo, pero no mi amor por Camila. Y mi testimonio espiritual es este: lo que no se cumplió en vida será restaurado en el más allá, donde cada abrazo negado será devuelto multiplicado en la eternidad. Al dejar la tierra, comprendí que nada de lo que había acumulado pudo acompañarme. Mi cuenta bancaria, mis estudios, mi ropa e incluso mis sueños materiales permanecieron intactos, como piezas de un juego que ya no me pertenecía. Fue un impacto darme cuenta de que tanto esfuerzo por conquistar cosas se disolvía ante la muerte. En ese instante aprendí la primera y más dura verdad del más allá. Solo el amor atraviesa el velo. Mientras observaba mi casa desde la distancia, vi mis pertenencias guardadas como si aún fueran a esperarme, pero ya no tenían valor para mí. El reloj que tanto admiré, el coche que cuidé con esmero, los libros que coleccioné, todo parecía vacío, sin sentido fuera de la materia. Fue entonces cuando entendí lo que significa el desapego espiritual. La posesión era una ilusión, y yo había vivido demasiado tiempo creyendo en ella. Me dolía pensar en las horas que dejé de estar con mi familia por trabajar más. ¿Cuántas veces cambié el abrazo de mi madre por una reunión? ¿Cuántas veces rechacé las peticiones de Mariana para ayudarla porque estaba demasiado ocupado? Allí, ante el desapego inevitable, comprendí que cada renuncia al amor en nombre de lo material se convirtió en una deuda en mi conciencia. Era mi propio tribunal de conciencia manifestándose. Pero al mismo tiempo entendí que la vida me daba una nueva oportunidad de enseñar con el ejemplo. Mi relato psicografiado nació de esa lección. El desapego no es perder, sino liberarse. La muerte me arrancó lo que creía esencial, para mostrarme que lo esencial siempre fue invisible a los ojos. Nada de lo que llevé en los bolsillos me salvó. Solo lo que llevé en el corazón me acompañó. Así comprendí que mi misión ahora es decirles a todos: no esperen a la muerte para aprender. La vida es el tiempo de sembrar, y cada gesto de amor es un tesoro eterno. El testimonio espiritual que dejo es simple, pero profundo. Cuiden más los vínculos que los bienes, porque al final será el recuerdo del afecto y no la posesión lo que sostendrá su alma en la travesía. Después del desapego de las cosas terrenales, fui conducido a un silencio aún más profundo. Allí no había voces externas, solo la mía. Era como estar frente a un espejo invisible que no reflejaba mi rostro, sino mis elecciones, mis errores y mis omisiones. Ese era el tribunal de la conciencia, donde ningún juez externo me acusaba. Yo mismo era el acusador, el testigo y el acusado. Cada recuerdo emergía con nitidez: las palabras duras que dije a quienes me amaban, los momentos en que callé cuando debía haber ayudado, las oportunidades de tender la mano que desperdicié. No había cómo huir. Era como si mi vida se proyectara ante mí, no con imágenes comunes, sino con sentimientos intensificados. Sentía en los demás el dolor que causé, como si viviera en sus cuerpos. También reviví los gestos de bondad, aunque pequeños. La sonrisa que ofrecí a un desconocido,
aquella vez que ayudé a Mariana a estudiar, los instantes en que escuché con paciencia a mi madre. Esos momentos se destacaban como puntos de luz en medio de la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí que ningún acto de amor se pierde. El tribunal no es solo acusación, sino también consuelo, mostrando que cada elección siembra semillas en el jardín de la eternidad. No había condenación divina, solo claridad. La vida me mostraba que cosechamos lo que sembramos y que la muerte solo revela el campo que cultivamos. Era un aprendizaje amargo, pero necesario. No se trata de temer al castigo, sino de asumir la responsabilidad de vivir con más amor y conciencia. Allí entendí que mi testimonio espiritual debía llevar ese mensaje, para que otros no esperen el final para revisar sus actitudes. Salí del tribunal transformado. Ya no era el hombre que buscaba solo conquistas materiales, sino el espíritu que comprendía el valor del gesto sencillo. La muerte me había mostrado que no hay escape de uno mismo. La justicia más perfecta es la de la conciencia, que nos acompaña más allá de la tumba. Y fue en ese espejo invisible donde aprendí: solo el amor absuelve, solo la compasión redime, solo el bien nos libera para seguir adelante en la vida eterna. Poco después de pasar por el tribunal de mi conciencia, fui llevado a una visión dolorosa. Vi espíritus vagando por los pasillos de hospitales y por las calles, aún atrapados en la sensación de enfermedad. Muchos gemían, llevaban las manos al pecho, convencidos de que seguían intubados. Gritaban por aire, suplicaban por médicos, imploraban ayuda. Eran los enfermos invisibles, almas que no sabían que la vida física ya había terminado. La escena me conmovió profundamente. Vi hombres, mujeres y jóvenes arrastrándose en desesperación, repitiendo movimientos como si aún estuvieran conectados a aparatos. Algunos intentaban quitarse tubos imaginarios de la boca. Otros golpeaban los vidrios de las salas de hospital, convencidos de que podían regresar. Fue un impacto descubrir que el apego al dolor físico podía aprisionar el alma incluso después de la muerte. Era el reflejo de la pandemia, que dejó marcas no solo en la tierra, sino también en el más allá. Don Aurelio me explicó que muchos espíritus quedan así porque la mente no acepta la realidad de la partida. Creen que aún están vivos, que siguen luchando por sobrevivir, y en ese estado de confusión se vuelven prisioneros de su propia ilusión. Es como si cargaran una sombra de la enfermedad, un peso que les impide ver la luz. Allí comprendí que la muerte no es una liberación automática, se necesita conciencia para atravesarla. Yo mismo temí por un instante caer en ese estado. Sentí nuevamente la falta de aire, como si reviviera el último momento en el hospital. Pero una fuerza mayor me envolvió, recordándome que ya había aceptado mi nueva condición. El aprendizaje espiritual que recibí fue claro. Lo que pensamos y creemos moldea nuestra realidad, incluso después de la muerte. La fe y la oración pueden abrir puertas, pero el apego y el miedo crean prisiones invisibles. Por eso comprendí la importancia de las oraciones de los vivos. Cada oración que se eleva desde la tierra es como una bocanada de aire fresco para esos espíritus asfixiados. Es el puente que puede liberarlos de la ilusión de la enfermedad. Mi relato psicografiado lleva esta verdad. Recen por quienes se han ido, especialmente por los que partieron durante la pandemia, porque la oración es bálsamo y su fuerza puede transformar almas perdidas en viajeros de la luz. Cuando creí que la oscuridad me engulliría, sentí una fuerza suave, como un viento tibio atravesando mi ser. Era distinto a todo lo que había experimentado. No venía de mí, sino que llegaba desde afuera, como un llamado. Comprendí que se trataba de una oración. En una pequeña parroquia de Guadalajara, un grupo de fieles rezaba por los enfermos y muertos de la pandemia. Entre aquellas palabras de fe, había una llama que alcanzó mi alma y me levantó. Las voces eran sencillas, sin adornos, pero llenas de sinceridad. Una señora de rodillas pedía por todos los caídos del COVID, sin siquiera conocerme. Su clamor atravesó el velo y penetró en lo más profundo de mi conciencia.
En ese instante comprendí que la oración no conoce fronteras, atraviesa paredes, países e incluso dimensiones. Fue como recibir el primer abrazo espiritual verdadero después de la muerte. Mi madre también rezaba en su casa, y sus lágrimas se convertían en súplicas silenciosas. Cada palabra suya era un hilo de luz que se sumaba a los demás. Y así, como una red invisible, sentí las oraciones de vecinos, amigos e incluso desconocidos envolverme. Ese contacto espiritual con la familia fue lo que impidió que mi alma se perdiera en la desesperación. Descubrí que la fe compartida puede levantar incluso a quienes ya no respiran. Don Aurelio me explicó que la oración funciona como alimento para el espíritu. Sin ella, muchos permanecen en la penumbra, vagando sin rumbo, pero cuando alguien reza por nosotros, aunque no sepa nuestro nombre, se abre un camino. Lo vi suceder conmigo. Cada oración se convirtió en un paso, cada lágrima en una chispa que me alejaba de la oscuridad. Mi corazón, antes pesado, empezó a llenarse de esperanza. Fue entonces cuando comprendí el poder de una oración de consuelo. No importa si viene de un familiar, de un vecino o de un desconocido, todas llegan a su destino. Fue ese cimiento invisible el que me sostuvo, me guió y me preparó para reencontrar el amor en el plano espiritual. Mi testimonio espiritual es claro: nunca dejen de rezar por los que partieron, porque cada oración es un soplo de vida eterna para los que cruzaron el velo. Fue envuelto por la suave luz de las oraciones que una figura se destacó ante mí. Reconocí de inmediato aquella sonrisa tierna, los ojos bondadosos y la postura serena. Era mi abuela Carmen, fallecida en 1998, que ahora aparecía ante mí como un faro en medio de la oscuridad. Su abrazo no era de carne, sino de pura energía luminosa, y cuando me envolvió, me sentí niño otra vez, protegido de todo miedo. Me llamó por el apodo que solo ella usaba, y en ese instante todas las barreras del tiempo se disolvieron. Lloraba, pero no eran lágrimas de dolor, sino de reencuentro. La añoranza acumulada durante años se transformó en presencia real. La muerte ya no parecía castigo, sino puente, porque estaba ante alguien que me amó incondicionalmente. Comprendí que el reencuentro espiritual es uno de los mayores dones de la vida después de la muerte. Mi abuela me dijo que me había estado esperando y que nada se pierde cuando hay amor verdadero. Contó que, desde su partida, siempre estuvo a mi lado, acompañando mis pasos, mis caídas y mis victorias. Reveló que muchas veces fue ella quien inspiró a mi madre a tener fuerza en los momentos difíciles. Escuchar eso me hizo entender que los lazos familiares no se rompen con la tumba, solo cambian de forma. Me llevó de la mano hasta un campo de luz, donde florecían sin cesar flores que jamás había visto en la tierra. El aire era perfumado y había una paz indescriptible. «Aquí no hay dolor, hijo mío», dijo ella. «Aquí solo existe amor, y estás aprendiendo que la muerte es solo un regreso». Sus palabras entraron en mí como un bálsamo, sanando la herida que dejó la despedida abrupta provocada por la pandemia. Comprendí entonces que reencontrarme con mi abuela era más que un consuelo personal. Era una prueba viva de que el mensaje del más allá no es ilusión, sino realidad. El amor es eterno, y quienes partieron nos esperan con los brazos abiertos. Mi testimonio espiritual es este: nadie camina solo en la travesía. Siempre habrá alguien que nos ama esperando del otro lado, listo para recordarnos que fuimos hechos para la eternidad. Junto a mi abuela y a don Aurelio, fui conducido a un lugar amplio donde miles de espíritus se reunían. La visión me impresionó. Era como una gran plaza espiritual, iluminada por claridades que no venían del sol, sino de la propia esencia de quienes servían allí. Vi grupos de guías espirituales, acogiendo almas recién llegadas, cada una con su dolor, su asombro y su historia interrumpida por la pandemia. Nunca imaginé que el otro lado también tendría que organizar un verdadero hospital del alma. Había equipos de espíritus dedicados a consolar a quienes llegaban en estado de choque, aún creyendo estar en los lechos. Otros cuidaban de niños,
acunándolos con cánticos suaves. Algunos guiaban a multitudes enteras hacia zonas de descanso donde podían recuperarse de la angustia de una partida abrupta. Era la versión espiritual de la crisis que enfrentó el mundo físico. Don Aurelio explicó que la pandemia había exigido un esfuerzo conjunto jamás visto en nuestro tiempo. Miles cruzaban el velo cada día, y cada alma necesitaba acogida. El trabajo de los guías era incansable, y aún así, había filas de espíritus esperando auxilio. Fue en ese escenario que comprendí. La espiritualidad no se ausenta en medio del caos, se multiplica, para que nadie se pierda en la desesperación. Entre quienes ayudaban reconocía a algunos espíritus que también habían sido médicos y enfermeros en la tierra. Ahora continuaban su misión, pero de forma aún más sublime. Acogían a los enfermos invisibles, explicaban con paciencia que la vida después de la muerte era real, y mostraban que el sufrimiento físico había quedado atrás. Cada palabra suya era un remedio, cada gesto, una cura que ninguna máquina podía ofrecer. Comprendí entonces que la pandemia no fue solo un drama humano, sino también un aprendizaje colectivo para ambos mundos. La muerte en masa reveló nuestra fragilidad, pero también despertó corrientes de compasión nunca antes vistas. El testimonio espiritual que traigo de ese momento es claro. Incluso en el mayor luto de la humanidad, la luz del amor nunca dejó de brillar, y cada alma acogida fue recordada de que no estaba sola, porque la eternidad siempre ofrece abrigo. Después de ver la inmensidad de la pandemia en el otro plano, fui llevado de vuelta a mí mismo, no para repasar bienes o conquistas, sino para enfrentar lo que dejé de hacer. Las omisiones pesaban más que los errores. Recordé las veces que mi madre me pidió un poco más de tiempo y yo, apresurado, dije que no. Recordé las invitaciones de Mariana para acompañarla en momentos importantes y yo inventaba excusas. Cada gesto negado se transformaba en dolor vivo dentro de mí. Camila, mi compañera, tantas veces soñó con oficializar nuestra unión. Yo lo postergaba, decía que no era el momento adecuado. Ahora, en el más allá, comprendí que el tiempo no espera y que postergar también es una forma de pérdida. Mi hermano menor buscó muchas veces mi consejo y yo, sumido en mis propios problemas, dejé de escucharlo. Esas pequeñas negativas se volvieron enormes ante la eternidad. El tribunal de la conciencia volvió a encenderse, mostrándome que no solo el mal hecho hiere, sino también el bien negado. No abracé lo suficiente, no dije «te amo» tantas veces como pude haberlo hecho. Las oportunidades de ser mejor quedaron atrás como puertas que nunca abrí, y en el silencio del espíritu, cada una de ellas resonaba como un llamado. ¿Por qué no lo hiciste? Comprendí que las omisiones son como sombras que cargamos sin darnos cuenta. Se esconden en los días apresurados, en las justificaciones fáciles, en las excusas repetidas. Pero frente a la muerte, no hay cómo ocultarlas. Allí, lo que no hice gritaba más fuerte que lo que hice, y fue en ese instante que comprendí el valor de la atención, de la presencia y del cariño sencillo. Son ellos los que construyen el puente entre los corazones. Mi testimonio espiritual es este: no dejen para mañana lo que puede ser amor hoy. No esperen la ausencia para darse cuenta de la importancia de la presencia. Cada abrazo dado es un tesoro eterno. Cada gesto de cuidado es un alivio para el alma. La muerte me mostró que el tiempo es frágil, pero el amor es duradero. No repitan mis omisiones, vivan de tal forma que al partir sus recuerdos sean bálsamos y no deudas. En mi nueva condición descubrí que el amor crea caminos invisibles entre los mundos. Una noche sentí un llamado tan intenso que fui conducido hasta el cuarto de mi madre. Ella dormía exhausta, tras días de llanto y noches sin descanso. Al acercarme, percibí que sus sueños eran la puerta abierta que me permitía entrar. Era como atravesar un velo delicado, donde lo imposible se volvía real. La encontré sentada en un banco de plaza dentro de su sueño, con semblante abatido, mirando el horizonte. Me senté a su lado y tomé su mano.
Esta vez no se asustó, ni lloró. Simplemente me miró con ternura y dijo: «Pensé que te había perdido». Yo respondí: «No temas, sigo contigo». Fue el primer momento en que comprendí que el contacto espiritual con la familia podía ser tan verdadero como cualquier encuentro terrenal. Ella me abrazó en aquel sueño y sentí el calor de su alma fundirse con la mía. No había vidrio, mascarilla ni ataúd que nos separara. Solo el amor en su forma más pura, intacto por la pandemia. Cuando despertó, sus lágrimas seguían rodando, pero llevaban algo distinto, una esperanza. No sabía explicarlo, pero tenía la certeza de que yo seguía vivo en otro lugar, en la vida después de la muerte. En los días siguientes, percibí que mi presencia en sus sueños se repetía. Mi madre me veía en situaciones simples, caminando por el jardín, sentado a la mesa, sonriendo en la puerta. Esas señales sutiles la fortalecían, como si dejara huellas para que no se perdiera en la desesperación. Era mi manera de convertir mi relato del otro lado en consuelo para quien más lo necesitaba. Aprendí entonces que los sueños son puentes sagrados. A través de ellos, los que partieron pueden acercarse, trayendo consuelo y mensajes del más allá. Mi testimonio espiritual es este: presten atención a los sueños con quienes ya se fueron, porque muchas veces no son invenciones de la mente, sino encuentros reales del alma. Así fue como pude decirle a mi madre que nunca la dejaría sola. Mi padre siempre fue un hombre de pocas palabras, reservado y muchas veces distante. El peso de la vida lo había endurecido, y el alcohol se convirtió en su compañía silenciosa. Yo sabía que detrás de aquella coraza fría había un corazón herido, pero en vida nunca encontré las palabras adecuadas para alcanzarlo. Solo después de mi partida fui testigo de la transformación que provocó mi adiós. En la primera semana tras mi muerte, lo vi sentado a la mesa, sosteniendo una botella. Sus manos temblaban y las lágrimas que rara vez mostraba corrían sin control. De pronto, dejó la bebida a un lado y alzó los ojos al cielo, como buscando fuerzas en algo más grande que él. Fue en ese instante que comprendí: mi padre estaba iniciando su tribunal de la conciencia, enfrentándose a las elecciones que lo alejaron de nosotros. Con el tiempo, su dolor se transformó en búsqueda. Lo vi volver a frecuentar la iglesia que había abandonado hacía años. Sus labios, antes callados, comenzaron a pronunciar oraciones aún tímidas, pero llenas de verdad. Cada vez que rezaba, lo sentía más cerca de mí. Era como si nuestras almas, antes separadas por silencios dolorosos, finalmente encontraran un camino hacia la reconciliación. También se acercó más a mi madre y a Mariana. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi abrazarlas con sinceridad, permitiendo que su vulnerabilidad saliera a la luz. Mi padre empezaba a entender que el amor es más fuerte que cualquier vicio. Y en ese cambio sentí que mi partida no había sido en vano. El dolor lo había hecho despertar a la vida verdadera. Mi testimonio espiritual es este: a veces, la ausencia se convierte en el mayor maestro. Mi muerte fue dura para mi padre, pero también fue el inicio de su transformación. El hombre que antes buscaba consuelo en el alcohol, comenzó a encontrarlo en la fe y en el amor. Y yo, desde el otro lado, lloré de gratitud al ver que, incluso en el dolor, el lazo entre padre e hijo puede restaurarse en la eternidad. Camila se sumergió en un duelo silencioso, de esos que duelen más por no poder compartirse. Los días se arrastraban para ella, y cada rincón de la casa parecía gritar mi ausencia. Se levantaba, por obligación, pero su corazón permanecía en la oscuridad. Yo la observaba y sufría con ella, porque nada me hería más que verla perder las ganas de vivir. La pandemia nos había separado de una forma cruel. Fue entonces cuando un gesto simple empezó a transformar su dolor. Una amiga la invitó a participar en un grupo de apoyo para personas en duelo, en Buenos Aires. Al principio se resistió, pero acabó aceptando. Allí encontró a otras personas que, como ella, habían perdido a alguien por el COVID. Entre historias de dolor, surgieron también palabras de consuelo.
comprendió que no estaba sola en su caminar. En el primer encuentro, mientras escuchaba a otra mujer narrar la pérdida de su esposo, Camila lloró como no lo hacía desde hacía días. Pero ese llanto fue diferente, fue liberador. Se permitió sentir, abrir el corazón, y en ese instante una pequeña llama se volvió a encender en su pecho. Yo estaba a su lado, y pude sentir cómo su alma se elevaba. El consuelo en el duelo había llegado de una forma inesperada, a través de extraños que se volvieron hermanos de dolor. Con el tiempo, comenzó a llevar flores al grupo, a escribir mensajes de apoyo, a escuchar más de lo que hablaba. Vi a la mujer que tanto amé recuperar su fuerza. El dolor aún existía, pero ahora se mezclaba con la esperanza. Había transformado su sufrimiento en puente para llegar a otros. Era como si el amor que ya no podía darme se multiplicara en gestos de cuidado para quienes también lloraban sus pérdidas. Mi testimonio espiritual es este. Incluso en las lágrimas más amargas puede nacer una semilla de esperanza. Camila encontró en el sufrimiento compartido una nueva forma de vivir, y su valentía me dio paz. Porque comprendí que, a pesar de mi ausencia, ella no estaba perdida. La vida le ofreció un camino de reconstrucción, y así como ella, todos pueden descubrir que la muerte no apaga el amor, solo lo transforma en luz para seguir adelante. Descubrí que mis fuerzas no venían solo de las oraciones de mi familia. Poco a poco comprendí que había una corriente mucho mayor que me sostenía. Eran voces dispersas por toda América Latina, familias enteras que se unían en oración por los caídos del COVID, gente que nunca supo mi nombre, pero que me ofrecía luz con cada Padre Nuestro, cada Ave María, cada suspiro de fe. Vi velas encenderse en casas humildes, escuché coros en iglesias vacías, y sentí el poder de la devoción atravesar fronteras. El virus aislaba los cuerpos, pero la fe unía las almas. Era como una red invisible que se extendía de ciudad en ciudad, de corazón en corazón, hasta alcanzar a los que habíamos partido. Esa red de oración fue la mayor prueba de que el amor colectivo puede vencer incluso a la muerte. Muchos de los que rezaban también estaban de duelo. Una madre que perdió a su hijo, un esposo que perdió a su esposa, un niño que perdió a sus abuelos. Cada uno ofrecía su dolor como oración, y de esa entrega nacía una fuerza indescriptible. Sentía sus lágrimas como gotas de sanación cayendo sobre nosotros, los del más allá. Allí comprendí que cuando el sufrimiento se transforma en oración, deja de ser peso y se convierte en alas. Don Aurelio me mostró que cada espíritu en confusión recibía esa energía como un bálsamo. Era la oración la que despertaba a los dormidos, calmaba a los desesperados y guiaba a los desorientados. Incluso los más resistentes, aquellos que no creían en nada, eran tocados por esa corriente. La oración no exige permiso, entra donde debe entrar y cumple su misión silenciosa. Mi testimonio espiritual es este. Nunca subestimen el poder de una oración. Una simple plegaria puede atravesar continentes y llegar a alguien que nunca conocerás. Fue esa red invisible la que me sostuvo a mí y a tantos otros en medio de la pandemia. Y hoy, desde el otro lado, afirmo, cada palabra dicha con fe es un hilo de luz en la eternidad. Recemos unos por otros, porque al final todos somos parte de la misma red. Mientras observaba esa red de oraciones que me sostenía, una comprensión profunda se encendió dentro de mí. Mi muerte no fue solo una tragedia aislada, en ella había un llamado. Comprendí que mi desencarnación prematura tenía un sentido mayor: unir a mi familia, despertar corazones adormecidos y fortalecer la fe de muchos a mi alrededor. Era como si cada lágrima se hubiera convertido en semilla de algo nuevo. Vi a mi madre más cercana a Dios, a mi padre venciendo el vicio, a mi hermana madurando ante el dolor. Camila, por su parte, encontró en el duelo una fuerza que no sabía que poseía, compartiendo esperanza con otros enlutados. Cada uno de ellos, a su manera, fue transformado por mi ausencia, y comprendí que ese era mi propósito espiritual:
ser instrumento de cambio incluso después del último suspiro. No elegí el COVID ni el modo en que partí, pero acepté que había una razón en medio del caos. La pandemia, que parecía solo sufrimiento, también generó corrientes de solidaridad, de fe y de unión. Y mi historia se entrelazó con miles de otras, formando un tapiz invisible donde cada vida perdida se convirtió en punto de luz. El aprendizaje espiritual es que nada es en vano. Todo sirve a un bien mayor. Don Aurelio me explicó que muchas almas solo comprenden el valor de la existencia después de atravesar el velo, y yo fui una de ellas. Solo al morir comprendí cuánto impacto podía tener mi vida, no por mis conquistas materiales, sino por el amor que dejé en cada corazón. Esa fue la revelación que me liberó. No fui víctima de la muerte, sino mensajero de la eternidad. Mi testimonio espiritual es este. Cada vida tiene un propósito, aunque esté oculto por los dolores del presente. No importa si vivimos mucho o poco, sino si tocamos a quienes caminan a nuestro lado. Mi partida unió, fortaleció y despertó. Y así entendí que la muerte no fue un final, sino una revelación. En el silencio del más allá, descubrí que vivir es amar, y amar es cumplir la razón de nuestra existencia. Después de tantas revelaciones, comprendí una verdad que parecía simple, pero que ahora tenía el peso de la eternidad. La vida no termina con la muerte. El último suspiro fue solo el final de un capítulo, no del libro entero. Descubrí que la conciencia permanece, que los sentimientos continúan, y que el amor sigue vibrando más allá de la tumba. El cuerpo se desvanece, pero el alma y el espíritu siguen su camino hacia la luz. Al principio, temía el vacío, la nada absoluta, pero encontré lo contrario, un despertar. Era como salir de un sueño pesado y darse cuenta de que existe una realidad más amplia y verdadera. La muerte no me anuló, solo me liberó de las limitaciones de la carne, y esa liberación me mostró que la vida eterna es más real que cualquier conquista material que tuve. Comprendí también que muchos de los que partieron aún no lo entienden, siguen presos a los recuerdos del hospital, al apego por los bienes, a la desesperación de la despedida. Pero con el tiempo, todos descubren que nada de eso define quiénes somos. Estamos hechos de amor. Y el amor nunca muere. Esa es la esencia del relato del otro lado que ahora comparto. La vida continúa en formas que la mente humana aún no logra comprender del todo. Vi que cada oración que recibí, cada lágrima derramada por mí, no se perdió. Me alcanzaron como señales de que el vínculo entre vivos y muertos sigue activo. La comunión de las almas no se interrumpe con la muerte, solo se transforma. Estaba ausente físicamente, pero más presente que nunca en el corazón de quienes me amaban. Ese fue mi mayor consuelo en el más allá. Mi testimonio espiritual es este: no teman a la muerte porque no es el final. La verdadera muerte sería dejar de amar, y eso jamás ocurre. Lo que llamamos partida es, en realidad, un regreso al hogar mayor, regreso al seno de la eternidad. Por eso afirmo, no morí de COVID, simplemente desperté a la vida que nunca termina. Si mis palabras llegan hasta ti ahora, es porque el dolor que viví también puede convertirse en consuelo para tu alma. Sé que muchos aún lloran, sintiendo el peso del vacío dejado por quienes partieron durante la pandemia. Yo mismo vi la agonía de mi madre, de Camila, de tantos a quienes amé. Pero del otro lado, aprendí una verdad que necesito compartir. El amor no se pierde, solo cambia de forma. Ese es mi mensaje para los que sufren. La ausencia física duele, lo sé. El abrazo que no llegó, la despedida interrumpida, el silencio que grita en la habitación vacía. Todo eso deja una marca como una herida abierta en el corazón, pero quiero decir que cada lágrima es recibida por nosotros aquí como un gesto de cariño. Ninguna oración es ignorada. Ningún pensamiento de añoranza es en vano. Todos nos llegan como hilos de luz que nos alimentan y fortalecen. Quiero que sepan que no están solos.
cuando sientan un escalofrío suave, cuando escuchen una canción que despierte recuerdos, cuando sueñen con nosotros, no crean que es coincidencia. Muchas veces somos nosotros tratando de decir, sigo contigo. Esas pequeñas señales son el puente entre lo visible y lo invisible, el recordatorio de que la vida después de la muerte es continuidad, no ausencia. El sufrimiento puede transformarse en aprendizaje. Usen el dolor para valorar los pequeños gestos, para amar con más intensidad a quienes aún caminan a su lado. Digan, te amo sin miedo, abracen sin reservas, perdonen sin demora, porque lo que queda en el corazón es lo que realmente atraviesa el tiempo y la eternidad. Ese es el aprendizaje espiritual que deseo dejar como herencia. Mi testimonio espiritual es este: no se desesperen ante la muerte, porque nadie se va de verdad. Solo cambiamos de casa, de vestidura, de camino, y desde el otro lado seguimos alentando, amparando y esperando. Transformen la añoranza en oración y la oración en luz. Así, el sufrimiento dará paso a la esperanza, y la certeza de la eternidad será bálsamo para su alma. Mi jornada no terminó con el último suspiro, ni con la travesía por la penumbra, ni con el reencuentro con mi abuela. Descubrí que la vida se prolonga en formas que jamás imaginé, y que la muerte es solo el inicio de una nueva misión. Fue así como encontré a un médium en Bogotá. Un hombre sencillo, de corazón abierto, que se convirtió en el canal para mi voz. A través de sus manos, mi relato tomó forma, y lo que viví comenzó a contarse como un mensaje psicografiado. Cuando mis palabras fueron escritas por primera vez, sentí como si una parte de mí hubiera regresado al mundo físico. Era mi forma de abrazar a mi madre, de calmar a Camila, de dar fuerzas a mi padre y a Mariana. Pero no solo a ellos. Mi historia alcanzaba también a desconocidos, personas que nunca me conocieron, pero que al escuchar mi testimonio espiritual se sintieron tocadas, consoladas y transformadas. Con cada psicografía comprendí que el dolor que viví no fue inútil. Morí de COVID, pero la pandemia no apagó mi voz. Por el contrario, la multiplicó para que sirviera como esperanza en medio del caos. Mi sufrimiento se convirtió en mensaje, y mi ausencia en presencia renovada. Descubrí que, cuando el espíritu se ofrece al amor, incluso la muerte se convierte en instrumento de vida. Hoy sé que mi destino es seguir hablando, enseñando y consolando. Mientras haya alguien que necesite alivio, estaré cerca, susurrando en las oraciones, apareciendo en los sueños, inspirando gestos de bondad. Porque el verdadero sentido de la vida eterna es servir sin límites, y mi misión ahora es ser testigo de la continuidad que nos espera más allá del sepulcro. Mi testimonio eterno es este: no teman a la muerte, pues es solo un cambio de morada. Vivan con amor, perdonen sin demora y nunca dejen de rezar por quienes partieron. Cada oración es un puente, cada lágrima una semilla, cada gesto una eternidad. Sigo vivo, no en el cuerpo, sino en el espíritu. Y hoy les hablo para que sepan, la muerte no me silenció, solo me transformó en mensaje de luz. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda, cada instante de la vida es una oportunidad para amar más, perdonar más y vivir con mayor conciencia. La muerte no es el final, sino un llamado para ver lo que realmente importa. Ahora te pregunto, ¿qué harías diferente si supieras que el mañana podría no llegar? ¿Qué decisiones tomarías hoy para dejar un legado de amor? Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir recibiendo relatos espirituales como este. Comparte este video con alguien especial que necesite consuelo en su duelo o esperanza en su corazón. Si aún estás aquí conmigo hasta el final, comenta abajo la palabra eterno, para que sepa que este mensaje te tocó. No dejes que esta experiencia sea solo una historia, conviértela en un punto de inflexión en tu vida. Reflexiona, ora, valora cada momento, porque algún día todos daremos nuestro testimonio eterno y solo el amor será la respuesta.